Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, a la Biblia. Por favor, hermanos, vamos a ir a la enseñanza de la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, por favor, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, hermanos. Una vez más, les recuerdo que estoy un poco mal de la garganta, sea paciente conmigo. Voy a estar hablando tranquilo. No se duerma, por favor. Si se duerme, no ronque, nada más. Para que no nos distraiga su ronquido. Hermanos, Mateo capítulo 18, versículo 23. No, 18, hermanos, 18. Perdónenme. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo. Solamente voy a leer 2 versículos para poder entrar. 23, Mateo 18, 23. Bueno, voy a leer de ahí hasta el versículo 35 para que podamos saber un poquito del contexto. ¿Lo encontraron? Dice la Biblia, hermanos, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Quiero hablarle, hermanos, en esta mañana acerca del tema perdonando de todo corazón. Perdonando de todo corazón. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre, te pedimos por favor de tu ayuda. Ayúdame, Padre, con mi voz para poder terminar, Señor, de compartir tu palabra. Quítame de en medio, Padre. Habla a nuestros corazones. Que no sea un servicio más, a pesar de la lluvia, a pesar tal vez de la poca asistencia, a pesar de mi garganta. Tú obra en los corazones de cada uno de nosotros. Por favor, te lo suplico todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Quiero hablarle, hermanos, acerca de perdonando de todo corazón. Alguien dijo, hermanos, para las personas sin perdón en el corazón, su vida es peor castigo que la muerte. Para las personas sin perdón para las personas sin perdón en el corazón, su vida es peor castigo que la muerte.
Los débiles, alguien dijo, los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. Pedir perdón exige más valentía que disparar un arma. Un hombre muy famoso, Martin Luther King, un hombre que luchó mucho por las razas, por el racismo, y era un hombre creyente bautista, Martin Luther King. Él dijo: el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Tal vez, hermanos, de las cosas más difíciles para el ser humano y de las cosas más difíciles de hacer para el cristiano es el perdonar y pedir perdón. Y se hace difícil por lo que se interpone entre nosotros. Una barrera se interpone entre entre nosotros y el perdonar o pedir perdón. ¿Cuál es esa barrera que se interpone? Odio, rencor, orgullo, altivez, apatía, actitud vengativa. Yo creo, hermanos, que todos hemos experimentado lo difícil que en ocasiones es pedir perdón. Y deberíamos saber también qué es pedir perdón. Hermanos, no solo es decir unas palabras. El pedir perdón lleva más que solo unas palabras. Y el perdonar más que solo pensar que me voy a sentir mejor. Veremos, hermanos, algunas cosas principales e importantes acerca del perdón. Yo creo, hermanos, que no alcanzamos a calcular el daño que nos hace el no perdonar. Y no perdonar de todo corazón. El Señor hace énfasis en que debemos perdonar de todo corazón. Eso habla, hermanos, de que podemos perdonar de una manera superficial y no de todo corazón. El Señor en la parábola o historia que cuenta el Señor dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿Cómo? De todo corazón. El daño solo es para aquel que no perdona. ¿Qué será más fácil, hermanos? ¿Perdonar o pedir perdón? Depende del nivel de orgullo u ofensa que haya habido. Sin embargo, se dice que pedir perdón a corto plazo o inmediato es más fácil, ya que es más difícil, ya que tenemos que dejar a un lado el orgullo y reconocer nuestro error. Se dice que pedir perdón es más difícil en el momento, porque tenemos que dejar a un lado orgullo y reconocer el error. Y también se dice que perdonar es más difícil a largo plazo. Ya que muchas veces el decir te perdono en el momento puede ser fácil, pero a largo plazo cuesta dejar el rencor, coraje e ignorar la ofensa dolorosa que hubo. Vamos a contestar una pregunta o otra pregunta. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Miren, hermano, la palabra perdón, las raíces de la palabra perdón o su etimología significa dar completamente. ¿Eso significa el perdón?
dar completamente. La palabra perdón, según las raíces, se compone de dos palabras, per y don. La palabra per habla de dar y don, regalo. Cuando decimos perdón, es que estamos dando en la totalidad. Eso nos tiene que hacer saber, hermanos, que el perdón, mire, esto es bien importante porque algunos de nosotros no sabemos perdonar. No sabemos perdonar. No sabemos perdonar, hermanos, porque decimos que hemos perdonado, pero esa ofensa que nos hicieron todavía lastima, todavía es una arma contra la persona. Parece que es algo, hermanos, incluso que es una sombra en nuestra vida. Estoy hablando de perdonar tal vez una infidelidad. Estoy hablando de perdonar una traición. Estoy hablando de perdonar una ofensa. Perdonar es dar completamente. Hermano, el perdón no es parcial ni condicional, sino una entrega total. Es un despojo completo de algo. Usted y yo no podemos decir, te perdono poquito. No. Ya te he perdonado el 50% de la ofensa. No. O perdono, ya casi te perdono. O perdonamos en la totalidad o no perdonamos. No es parcial. Lo que la Biblia dice que es perdonar es cancelar una deuda. Por eso lo vemos ahí en Mateo 18. ¿Cuál es la historia de Mateo 18? Dos deudores. Uno debía 10,000 talentos y otro debía 100 talentos. Perdón, 100 denarios. Estoy hablando de denarios, discúlpenme, hermanos. Hermanos, por lo que vemos en la Biblia, el perdón que otorga este hombre es que le dice, después de rogarle, tenme paciencia y te lo pagaré todo, el ofendido cancela la deuda, le perdona la deuda. Si lo ven en el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y esa palabra perdonar, si la quita y pone canceló, no afecta en ningún momento el contexto. Porque diría entonces, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le canceló la deuda. Es decir, hermanos, que perdonar es lo mismo que cancelar una deuda. Ya no me debes. Supongamos que el hermano Javier me debe 1,000,000 de pesos. Y yo le digo, no, hermano, le perdono la deuda. Ya no me debe. Y no voy a estarle diciendo al hermano Javier, acuérdese que usted me debe. No, ya la perdoné. Ya no. Ya la cancelé. Estoy haciendo, hermanos, como si el hermano me hubiese pagado. Lo mismo.
Es bien importante, hermanos, que entendamos esto de la deuda porque Dios nos perdonó así. Dios nos perdonó así. El perdón es quitar una deuda. Mire, Colosenses 2:14. Cristo nos perdonó así. Canceló una deuda. Colosenses 2:14. Dice la Biblia. ¿Lo encontró Colosenses 2:14? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Eso es cancelar una deuda. Eso es perdonar una deuda. El acta, la demanda que había en nuestra contra, la clavó en la cruz Cristo. Ya no tenemos una demanda, ya no tenemos una acta contraria, ya no tenemos una deuda. ¿Me va siguiendo? Un denario, 100 denarios contra 10,000 talentos. ¿Mucha la diferencia, hermanos? ¿Cuánto era un denario? ¿Lo recuerda? Un denario era el valor de un día de trabajo. Se medían por días de trabajo o por peso de la plata. ¿Sabe cuánto debía el que debía 100 denarios? ¿Cuántos días de trabajo? Si un denario vale un día de trabajo, este debía 100 denarios, ¿cuántos días? 100. ¿Cuántos meses? Aproximadamente 3 meses y unos días. Supongamos 4 meses. ¿Sabe cuánto debía el que debía 10,000 talentos? Entre 27 a 30 años de trabajo. Uno debía 30 años de trabajo y otro debía 4 meses. No era fácil para el que debía, para el que le debían 100 denarios decir: amigo, me acaban de perdonar 30 años de trabajo. 4 meses no son nada. Adelante, te perdono la deuda. Pero sabe que esa es el mismo problema que pasa con usted y conmigo cuando no perdonamos. Él nos perdonó, no 30 años, hermanos, una eternidad en el infierno. Y nosotros no le podemos perdonar a mi hermano los 3 minutos que me ofendió. Y el hermano sí me ofendió ayer. Si quiere saber, pregúnteme. Invíteme una Coca-Cola y le cuento. Pero hermanos, si él me perdonó una eternidad, ya no voy a ir al lago que arde con fuego y azufre, no voy a estar en el juicio del gran trono blanco. Fui justificado con Cristo. ¿Cómo yo no puedo perdonar que el hermano me criticó? ¿Cómo no voy a perdonar que el hermano me vio feo? ¿Cómo no voy a perdonar que el hermano habló mal de mí? Y si supieran cómo es el hermano, híjoles. Hermanos, no es cierto. Hermanos, pero ¿cómo no voy a perdonar? Ahora, yo sé que hay ofensas más grandes. Yo sé que hay perdones más costosos como adulterio, fornicación, traición. Yo lo sé. Pero yo creo que no hay un perdón más grande que el perdón que hemos obtenido de Cristo.
El perdón es algo que Cristo enseñó y quería que practicáramos. Mire Lucas 17, por favor. Lucas capítulo 17. ¿Lo encontraron? Mire lo que dice el versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, ¿qué dice? Perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, perdónale, perdónale. Y luego Pedro, más adelante, dice, Señor, yo les he dicho otras veces, yo creo que Pedro venía de pelearse con Andrés. Señor, ¿cuántas veces dijiste que tenía que perdonar? ¿Cuántas veces? Y le dice el Señor. Y le dice Pedro, ¿7? Jesús le dijo, no te digo 7, sino 70 veces 7. ¿En cuántos días? En uno. En uno. ¿Cuánto es 70 por 7? 490 veces. Y las 490 veces que venga usted y le diga, me arrepiento, perdóname, dice Cristo, perdónale. No dice Cristo, ay, pero como que no te siento sincero. Pero como, dice, perdónale. Perdónale. Cuando usted no perdona, no le hace daño a él. Nos hacemos daño a nosotros. Le voy a decir por qué. Porque el no perdonar acarrea diferentes sentimientos que después se apoderan de todo nuestro vivir. El perdón, hermanos, evita la amargura. Mire Hebreos 12. Hebreos 12. Hermanos, el saber perdonar o perdonar de todo nuestro corazón evita que nos amarguemos. Cuando usted ve a una persona amargada, probablemente está viendo una persona que no ha sabido perdonar en su vida y que tiene, hermanos, arrastrando un saco de faltas de perdón. Hermanos, viene arrastrando un montón de ofensas que no ha perdonado, viene arrastrando un montón de traiciones, viene arrastrando un montón de amistades que lo ofendieron, hermanos, viene arrastrando un montón de problemas en su matrimonio que no se ha detenido, soltado ese saco, perdonando. La amargura es dañina. Hebreos 12, ¿lo tiene? Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo, hermanos? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Entonces, ¿cómo es la amargura? Es como una raíz que surge por falta de perdón. Y surge y crece y crece y crece. ¿Y sabe qué es lo peor que yo veo de la amargura? Que se contagia. Mire, hermanos, si usted se quiere amargar, si yo me quiero amargar, amarguémonos solos. Pero qué afán de querer siempre amargar a los demás. ¿Y sabe qué es lo malo?
que normalmente los más fáciles de amargar son nuestros hijos. Los amargamos. Mire, deme una hermana o un hermano que se va de la iglesia amargado, no tardará mucho en amargar a sus hijos contra la iglesia y contra Dios. ¿No ha visto usted, de pura casualidad, matrimonios que se separan y uno de los dos amarga a los hijos contra la pareja? Eso pasa porque la amargura contagia. ¿Me va siguiendo? No amargue a los demás. Si usted está dispuesto a no perdonar a alguien que le ofendió y quiere vivir con amargura, no amargue a alguien más. La amargura crece hasta el punto que no nos deja vivir. El perdón, hermanos, es un reflejo del carácter de Dios. Dios es perdonador. Vamos, yo le dije en la escuela dominical, hermanos, que una vez que estemos, o que estén, perdón, las personas en el juicio del gran trono blanco, ya no va a haber misericordia, ya no va a haber paciencia, ya no va a haber bondad, ya no va a haber perdón. Pero durante la vida de esa persona, Dios estuvo con todas las manos abiertas para perdonar a esa persona. No importa cuál haya sido el pecado. El jueves aprendíamos acerca del homicidio. Dios puede perdonar a asesinos. ¿Sí o no, hermanos? Ayer ganando almas, estaba tocando puertas y gané para Cristo a un hombre que probablemente había sido un sicario. Estaba con su brazalete allí. Tenía ese brazalete por años. Le dije, ¿tú estarías seguro de ir al cielo? Y me dijo, yo tengo un trabajo en el cual hago cosas muy malas. Yo creo que no, yo creo que yo no podré ir al cielo. Tremendo, hermanos. Tremendo. Pero Dios puede perdonar a cualquiera. Le dije, mira, no necesito saber el pecado que hayas cometido. Dios te ama y puede perdonarte este día tus pecados, si te arrepientes. El perdón es para todos. Vaya a Daniel, por favor. Daniel capítulo 9, versículo 9. Mire lo que dice la Biblia, Daniel 9:9. Daniel 9:9. ¿Amén? ¿Lo tiene? Daniel 9:9. Estoy esperando a algunos. Dice la Biblia, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. ¿Y qué? Y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Bendito versículo, amén, hermanos. De Jehová es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Hermanos, Dios se toma en serio el perdón. Mire Marcos 11:25. Marcos 11:25. Dios se toma en serio el perdón hasta el punto, mire hasta el punto de que, Marcos 11:25, se lo voy a leer. Dice la Biblia, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Versículo 25. Y cuando estéis orando, ¿lo encontraron? Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Sin miedo, hermanos. Yo sé que es difícil de decir esa palabra. Y cuando estéis orando, fuerte, hermanos, ¿qué dice? Perdonad. Perdonad, hermanos, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Verdad que Dios se toma muy en serio el perdonar? Dice, si no perdonas, no te puedo perdonar.
si no perdonas, no puedo oír la oración que estás haciendo. Es más, dice la Biblia que cuando traigamos la ofrenda al altar, si sabemos que estamos mal con alguna persona, enemistados, dejamos la ofrenda allí y vayamos y tenemos que resolver esa situación. ¿Y sabe qué implica? Una de dos, o pedir perdón o perdonar. Déjeme le digo algunas ideas equivocadas del perdón. Algunas personas creen que para perdonar una ofensa es necesario que la otra persona les pida perdón. Es una idea equivocada. Va otra vez, hermanos. Fíjese. Algunas personas creen que para poder perdonar una ofensa es necesario que la otra persona les pida perdón. Hermano, hay personas que usted se va a quedar esperando a que le pidan perdón y no van a venir a pedirle perdón. Mire, algunos por orgullo, rebeldía, lo que sea. Pero otros, hermanos, porque ni siquiera se dieron cuenta que le ofendieron. Guarden silencio, niños, acá. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, tengo que perdonar, aunque la otra persona no venga a pedirme perdón. Hermano, incluso el perdón se le puede conceder incluso a alguien que ya no está en la vida. He conocido gente que vive amargada porque no ha perdonado a su papá, que le hizo tal o cual cosa, y su papá ya tiene 10 años de muerto. Es que no puedo perdonar. Ese hombre no se va a levantar de los muertos para venir a pedirle perdón. ¿Qué tiene que hacer esa mujer o ese hombre? Perdonar. Hermanos, y mire qué tantos problemas nos ahorraríamos si perdonáramos aunque no vengan a pedirme perdón. Ay, es que me ofendió el hermano. Señor, yo lo perdono en mi corazón. Ayúdame, Señor. Y me lo voy a topar la próxima semana en la iglesia y lo voy a saludar. No voy a estar, él me ofendió y no me ha pedido perdón. No, lo perdoné en mi corazón delante de Dios. ¿Se acuerda qué era perdonar? Cancelar una deuda. Ya no me debe, ya lo perdoné. Aunque no me haya pedido perdón, yo ya lo perdoné porque yo no quiero estar con amargura en mi corazón. Yo no quiero verlo y que se me haga un nudo en el vientre. Yo no quiero verlo y que me amargue el día. Yo no quiero verlo. Vengo bien contento a la iglesia y veo a la hermana que me cae gorda, que me hizo algo. Y ay, vino la hermana. No, necesito perdonarlo o perdonarla antes de que llegue a la iglesia, Señor. Y miren, hermanos, les repito, desgraciadamente no hay una iglesia perfecta. En todas las iglesias hay problemas, hay roces entre hermanos. Dice el pastor Kevin Wynn en Ciudad de México, si usted un día encuentra una iglesia perfecta, sin pleitos, no vaya, porque va a llevar pleitos usted. Si usted ve un día una iglesia perfecta sin problemas, es porque no hay gente, no hay personas. Las sillas no se pueden pelear entre ellos. En el cristianismo, qué importante es el perdón. No solo en el cristianismo, dígame, hermanos casados, en el matrimonio, ¿cuánto necesitamos el perdón todos los días? Todos los días, perdonar a mi esposa una y otra, 70 veces 7. 70 veces.
490 veces perdonar a su esposa, a su esposo. Una esposa que vive sin perdonar al esposo, aunque el esposo no se lo pida, mire qué amargada estará esa esposa. Y un esposo que siempre está con los sentimientos a flor de piel, y mi esposa me ofendió, y ella como si nada, y parece que ni le afecta. Es que mi esposa nunca viene a pedirme perdón. Perdone sin que le pidan perdón. Otra idea equivocada del perdón es que perdonar a alguien no es simplemente dejar la ofensa al olvido. Otra vez, perdonar a alguien no es simplemente dejar la ofensa al olvido. Algunas de las ofensas que pudiéramos haber experimentado son muy graves y no se pueden pasar por alto. Le estoy diciendo, hermanos, pequeñas cosas o grandes cosas que usted puede perdonar sin que le pidan perdón. Pero hay otras cosas, hermanos, que será necesario que usted llame a la persona y le diga, ¿sabes qué? Me ofendiste. Y creo que no puede estar pasando esto. Piense en su matrimonio. ¿Cuántas cosas deberíamos hablar y decir, mira, esto no está bien, esto no lo voy a permitir, me siento mal, me haría muy bien escuchar de ti que estás arrepentido o arrepentida por lo que me dijiste? Un adulterio no es nada más dejar al olvido la ofensa y ya. Se requiere, o pienso yo, que se requiere un proceso para poder sanar, restaurar la relación. Dios no justifica el pecado ni niega su gravedad. Dios no lo justifica. Recordemos que la misericordia de Dios no cancela la santidad de Dios. Las ofensas muchas veces o la mayoría de veces requieren una consecuencia. Algunas personas creen equivocadamente que el perdón niega la gravedad del pecado. Es decir, porque te tengo que perdonar, entonces no fue tan grave tu ofensa. No, hermanos, la ofensa sigue siendo grave y se tiene que tratar. ¿Me va siguiendo, hermanos? Algunos piensan que el perdonar le da una salida fácil al ofensor. Pues ya nada más perdona, y como yo tengo que perdonar y Dios me dice que tengo que perdonar y el pastor predicó que tengo que perdonar, pues te perdono. Y aquel se va feliz, ofendió y como si nada. Ahorita vamos a llegar ahí. No es una salida rápida al ofensor. Alguien dijo que el perdón carga a la víctima con demasiada responsabilidad. Es decir, si yo ofendí, usted tiene la responsabilidad más grande, que es perdonarme. Déjeme le digo que el ofensor también tendrá una responsabilidad. Y por último, con estas cosas que dije, dicen que alguien dijo que el perdón es injusto. No, nada de eso. El verdadero perdón reconoce que ha cometido una ofensa. Tanto el que pide perdón tiene que reconocer la ofensa. Y mire, hay un montón de matrimonios, hermanos, donde el esposo dice, la esposa está enojada y el esposo le dice, ya, perdóname pues todos mis errores. Ya, perdóname por lo que dices que dije. No. Eso no es pedir perdón. Pedir perdón es reconozco mi falta.
perdóname porque dije tal o cual cosa y no debí de haberlo dicho. Perdóname porque hice tal o cual cosa y no debí de haberla hecho. Es como cuando Señor, perdóname todos mis pecados. Es muy diferente decirle, Señor, perdóname mi incredulidad. Perdóname, Señor, mi enojo. Reconociendo mis faltas, hermano, delante de Dios. Hermanos, cuando alguien quiere de verdad pedir un perdón, reconoce su falta y la menciona. Reconoce que el ofensor tiene una deuda que pagar. ¿Sabe cuál sería un buen pedir perdón? Decirle, Ulises, yo te ofendí. Yo dije algo que no tenía que decir o hice algo que no tenía que hacer. Perdóname, estoy arrepentido. Y mire, ¿cómo podría remediar mi error? ¿Sí ve la diferencia? Ulises, ¿cómo podría remediar mi error? ¿Quieres que vaya y si te avergoncé, pida disculpas? O no sé, ¿qué quieres que haga por ti? Ahora, Ulises no se va a poner a decirme 100,000 pesos. ¿Qué tal que sí? Como que lo vi con ganas, hermanos. 100,000 por mi perdón. No, cálmate. Estábamos hablando de la ofensa que hubo. ¿Sabe qué me pudiera decir el hermano Ulises? Ya no lo vuelvo a hacer. ¿Cómo remedio el error? Ya no lo vuelvo a hacer. Esa es la mejor manera de remediar el error. Cuando un esposo hace algo que a la esposa no le gustó y le ofendió, le pide perdón, y lo mejor que quiere escuchar a una esposa es, ya no lo voy a volver a hacer. Ahora, no, ya no lo voy a volver a hacer, como saliéndome ahí por la... No, ya no lo voy a volver a hacer, concentrándose y decidiendo ya no volverlo a hacer. Y si tengo que hacer cambios en mi vida para no volver a hacer eso, los tengo que hacer. Hermanos, no es complicado. Creo que todos los adultos que estamos aquí me están siguiendo en lo que estoy diciendo. Hermanos, entiendo que es natural tener un deseo de vengarse, pero no es una solución sana ni tampoco es aprobada por Dios. Hermano, es cierto que hay ocasiones en las que el ofensor paga por el mal cometido, como mencionaba hace un rato. No con dinero, sino con alguna acción. Dios nos perdona. ¿Por qué? ¿Qué hay de intermedio entre yo y el perdón que Dios me ha dado? ¿Qué hubo de intermedio? Un sacrificio. Cristo. En ocasiones, si yo de verdad quiero el perdón de mi hermano, estaré dispuesto incluso a hacer un sacrificio por el perdón de él. Por el perdón de Dios. Por Dios, hermanos, darnos el perdón, tuvo que haber un sacrificio en la cruz del Calvario. Hermanos, si yo estoy dispuesto, si yo de verdad como hombre quiero el perdón de mi esposa por algo que hice incorrectamente, yo estoy dispuesto a hacer sacrificios por el perdón de ella. Un hombre que cae en adulterio, hermanos, con alguna mujer de su trabajo y quiere el perdón de su esposa, y su esposa le dice, te voy a perdonar, pero 3 cosas. Renuncias a ese trabajo. Borras todo contacto con esa mujer. ¿Sí me va siguiendo, hermanos? ¿Qué hace el esposo?
No, pero yo tengo que seguir trabajando ahí. No, yo voy a seguir teniendo el contacto. Hay un problema allí. Hermanos, hay veces que haremos un sacrificio por obtener el perdón de aquella persona que amamos. ¿Cómo cabe el perdón en la justicia de Dios? Si Dios es un Dios justo y Él me ofende, yo lo perdono y Él queda libre de la deuda, ¿dónde quedó el juicio? ¿Dónde está la justicia de Dios en eso? Algunos concluirán que el perdón es injusto entonces, o creerán que el tomar venganza es lo justo. No debemos confundir, hermanos, escúcheme bien, no debemos confundir el deseo de tomar venganza con el deseo de que se haga justicia. Mire, un versículo para ver este tema. Primera de Tesalonicenses 5:15. Hablando de esto de la venganza o de la justicia. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 15. ¿Lo encontraron? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Ese es el principio, hermanos. Ahí no cabe la venganza. Hermanos, la palabra de Dios no nos enseña a ser vengativos. No debemos, hermano, de tener en nuestro corazón el deseo de ver sufrir a otra persona. Pero le recuerdo que el perdón no necesariamente quita las consecuencias de la ofensa. Tampoco libra al ofensor de las obligaciones que adquirió con sus hechos. Deberíamos, hermanos, aprender a perdonar de todo nuestro corazón y como Dios quiere que perdonemos. No como pensamos que es el perdón, no como pensamos que esa persona merece mi perdón, no como creo que debería perdonar, sino como Dios quiere que perdonemos. Todos podemos perdonar. Le traigo a la memoria, ¿quién no ha perdonado en su vida? ¿A quién no ha perdonado? Tal vez en este cuarto usted todavía no perdona a alguien. Por eso sus sentimientos hacia esa persona no son naturales. Sigue habiendo ahí algo. Perdonar es el primer paso para la reconciliación. Perdonar es el primer paso para recobrar la confianza. Perdonar es el proceso para restaurar. Perdonar es dejar eso atrás. Salir de esa jaula de resentimiento y vivir libre del rencor. Tal vez usted ahorita no tiene a nadie a quien perdonar, pero tal vez llegue un momento donde tenga que perdonar. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Como Dios o como nuestro coraje, rabia, odio nos pida hacerlo? Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por lo bueno que eres. Padre, te suplico que nos ayudes a entender tu palabra, Padre, a tomar la decisión de perdonar, como tu palabra dice que perdonemos. Ayúdanos a perdonar si no hemos perdonado a alguien. Tal vez no le hemos perdonado completamente. O tal vez tenemos que pedirle perdón a alguien. Ayúdanos, por favor, Señor, te lo suplico. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados. Habrá alguien en esta tarde que diga, pastor, yo no estoy 100% seguro de que voy a ir al cielo el día que muera. No sé, usted habló del tribunal, del juicio del gran trono blanco, habló del lago que arde con fuego y azufre,
y yo no tengo la seguridad de ir al cielo como usted mencionaba, y tengo miedo de ir al infierno. Quiero que alguien me explique con la Biblia cómo puedo tener la seguridad de ir al cielo. ¿Alguien tiene la necesidad de saber cómo ir al cielo? ¿Alguien de aquí dirá, pastor, yo ya soy salvo, ya acepté a Cristo en mi corazón, pero no me he bautizado y quiero bautizarme el día de hoy? Si usted quiere bautizarse el día de hoy, levante su mano y le vamos a llevar y ayudar con eso. Ayúdeme ahí, hermana Mariluz, para que hable con ellos dos. A ver, todos los demás orando, todos los demás orando. Yajaira, hazme un favor, ¿por qué no hablas con Jesús? ¿Ah, ya? Explícale otra vez y confirma ahí todo, que entienda bien las cosas. Todos los demás con los ojos cerrados. ¿Alguien más dirá, pastor, Dios ha hablado a mi vida? Yo necesito arreglar algo. Delante de Dios, en mi corazón, o tal vez delante de alguien. Y Dios ha hablado a mi vida. ¿Alguien habrá así en esta tarde que diga, pastor, Dios ha hablado a mi vida? Ore por mí, levante su mano. Gracias a Dios, algunas manos, puede bajarla. Dios ya vio esa mano, esa decisión, ese corazón sensible. Alguien dirá, pastor, yo necesitaba escuchar esto. Fue de bendición escuchar esto. Dios y su palabra me ayudaron a perdonar o a seguir perdonando las ofensas que me puedan llegar. Ore por mí, pastor, Dios ha hablado. ¿Alguien habrá así? Levante su mano, gracias a Dios. Ahí hay unas manos más. Hermanos, el altar está abierto, hermanos. ¿Por qué no sale de su lugar y viene al altar? Un himno va a sonar. En lo que suena ese himno, si usted necesita hacer un altar ahí en su lugar, qué sé yo. Yo creo que no hay nadie aquí, hermanos, que diga, yo no necesitaba esto. Todos, si en algún momento batallamos con algo, es con perdonar. Y perdonar a veces, aunque no nos pidan perdón. Tal vez en el matrimonio estamos tan necesitados de perdón. Tal vez tenemos a un esposo herido por la falta de perdón. Una esposa herida o amargada por no perdonar. Hijos lastimados porque no podemos pedir perdón o no podemos perdonar. Y como decía, hermanos, tal vez ahorita no estamos en la situación de perdonar o pedir perdón, pero pasaremos por ese momento. A alguien tendremos que perdonar. A algún hermano, a algún familiar o en nuestro mismo matrimonio. ¿Cómo reaccionaremos a eso? Ya lo aprendimos, ya está en nuestra cabeza. Ahora necesitamos ponerlo en práctica.
El Señor nos ayude, hermanos. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra una vez más predicada. Te suplico, Padre, que nos permitas seguir adelante, ahora poniendo en práctica y reconociendo la importancia de perdonar de todo corazón, Señor. Estamos en tus manos, Padre, te amamos, gracias por todo, gracias por cada hermano que está tomando decisiones en el altar. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Podemos